En reiteradas ocasiones, hemos sido testigos de cómo la realidad supera la ficción. El caso que les presentamos esta noche no será una excepción, ya que bien podría tratarse de la trama de un filme de horror. Sumado a esto, las similitudes con un relato de Clive Barker y la película basada en el mismo, seguro los sorprenderán. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Candyman es una película de terror de 1992, dirigida por Bernard Rose. La película se basa en el relato La llamada de Candyman de Clive Barker. En esta, una estudiante de posgrado en antropología investiga la leyenda urbana de Candyman, un espíritu vengativo que se dice aparece cuando alguien pronuncia su nombre 5 veces frente a un espejo. Helen se siente fascinada por la historia de Candyman y decide investigar más a fondo. Es entonces que descubre que la leyenda se originó en un barrio de Chicago llamado Cabrini Green, donde un hombre llamado Daniel Robitel, un artista y amante de una mujer blanca, fue linchado por una multitud enojada en el siglo XIX. A medida que Helen profundiza en su investigación, comienza a experimentar visiones y alucinaciones que la llevan a creer que Candyman es real. Su investigación también la lleva a conocer a un hombre llamado Trevor Lyle, un profesor de antropología que se convierte en su amante. Sin embargo, a medida que la investigación de Helen avanza, comienza a darse cuenta de que Candyman es más que una leyenda. El espíritu vengativo comienza a aparecer en su vida y Helen se ve obligada a enfrentar la realidad de la leyenda y el horror que se esconde detrás de ella. La oscura atmósfera y su exploración de temas como la raza, la clase social y la violencia volvieron a esta película un clásico del cine de terror y a su personaje en un ícono. Una de las diferencias destacables entre el relato y la película es que en el primero, la historia se desarrolla en un edificio de viviendas sociales en Liverpool, Inglaterra, y tiene un tono más oscuro y perturbador. En el caso de la segunda, ocurre en Chicago, Estados Unidos, y tiene un tono más atmosférico y sugerente. Esperamos que lo anterior sirva como introducción a la historia turbia que hay detrás de esta ficción. El nombre de una de las víctimas de Candyman es Ruthie Jean, nombre que fue tomado de una persona cuyo fallecimiento ocurrió en el año 1987. El nombre completo de esta mujer es Ruth Ruthie Mae McCoy, nacida en Arkansas el 13 de enero de 1935. Proveniente de una familia numerosa que se mudó al sur de Chicago, asistió a la escuela secundaria Phillips. Tras este periodo de aparente calma, justo al cumplir 20 años, comenzaría a mostrar signos de una aún no identificada enfermedad mental. Su familia, ignorante de la gravedad de su enfermedad, jamás buscó atención médica. Sin embargo, llegaron a afirmar que Ruthie hablaba sola a menudo y que era propensa a la ira. A los 27 años, daría a luz a una niña que llamó Bernita. Su infancia fue difícil, ya que constantemente debía quedarse con familiares, ya que su madre solía pasar extensas temporadas internada en alguna institución mental. Cabe mencionar que mientras Ruthie tomaba su medicación, era capaz de llevar una vida normal. Los problemas venían cuando dejaba de tomarlos, pues solía insultar a desconocidos en la calle, a lo que Bernita le cuestionaba. «Mamá, ¿por qué insultas a esta gente? No sabes si son peligrosos, podrían hacernos daño». Las precarias condiciones de vivienda del lugar donde residían las obligaron, tras una inundación, a mudarse al 1109 de la calle 1140 Oeste, en el año 1983. Ahora, en el piso 11 de una de las 7 torres del complejo llamado Grace Abbott Homes, Ruthie continuó con su vida. Esta zona era extremadamente peligrosa, pues todos los días acontecían diversos delitos y tiroteos. En 1986,
2 personas entraron a robar en su apartamento. Ruthie denunció los hechos a la Autoridad de Vivienda de Chicago, pero nadie tomó ninguna medida. Pronto Ruthie comenzó a recibir un ingreso suplementario de seguridad social, del cual destinó una parte a un fondo de ahorro para mudarse a una zona menos violenta. El resto del dinero solía donarlo a organizaciones religiosas con la finalidad de asegurarse un milagro. La noche del 22 de abril de 1987, Ruthie Mae, de 52 años, llamó al 911 2 veces. Una para informar que había sido amenazada por una extraña voz que provenía de su baño, y la otra para indicar que alguien estaba entrando en su apartamento a través del espejo del mismo. 2 de sus vecinos escucharon sus gritos desesperados, pero ni ellos ni la policía acudieron en su rescate, debido a que había perdido credibilidad a consecuencia de sus trastornos mentales. Sin embargo, la voz que Ruthie escuchó mientras rezaba frente al espejo de su baño no era producto de sus padecimientos, sino el preludio del trágico desenlace buscado por su acosador. Unas horas después de la llamada hecha a la policía, un oficial llamó a la puerta, pero nadie abrió. Ante la situación, el agente se marchó. Un par de días después, Debra Lasley, vecina de Ruthie, contactó a las autoridades, insistiendo que constataran el estado de la misma. Cuando al fin lograron ingresar a la vivienda, se percataron de que la propiedad había sufrido un asalto. Los espacios vacíos indicaban que muchos objetos habían sido robados. Por el suelo, hallaron esparcidos varios folletos religiosos y a Ruthie, que se hallaba boca abajo en medio de un charco de sangre. En su cuerpo se hallaron 4 impactos de bala. Para sorpresa de los oficiales, en uno de los muros del baño se descubrió un enorme hueco en el que parecía haber estado colocado el espejo. Tras finalizar su investigación, se reveló que los edificios de apartamentos tenían un defecto de diseño muy particular. Los espejos del baño estaban adosados a los de los apartamentos contiguos, separados solo por un angosto espacio de acceso. Dicho espacio permitía a los trabajadores de mantenimiento acceder a las tuberías y ductos. Sin embargo, también era un punto vulnerable para los departamentos, mismo que los pandilleros supieron aprovechar para delinquir. Más adelante, 2 jóvenes fueron acusados de los delitos de allanamiento de morada, robo a mano armada con violencia y asesinato en una residencia cercana. Se trataba de Edward Turner, de 18 años, y John Honduras, de 21. Algunos testigos afirmaron haberlos visto caminar por el complejo horas antes de la hora de muerte de sus víctimas. Sin embargo, los cargos fueron retirados en 1990 por falta de pruebas en su contra. La hija de Ruthie, Bernita, demandó a la Autoridad de Vivienda de Chicago por negligencias en la construcción del edificio en que su madre perdió la vida. Fue así que Ruthie McCoy no solo se convirtió en una víctima más del abandono de las autoridades, sino también de la indiferencia de sus vecinos debido a los prejuicios por su condición mental. Tal vez la anexión de su historia a la película Candyman de 1992 fuese un homenaje amalgamado con la ficción del asesino sobrenatural que viaja a través de los espejos en los barrios marginados de Chicago, para que ésta no fuese olvidada. De esta manera llegamos al final del episodio de esta noche. Nos despedimos no sin antes agradecer el favor de su atención. Les recordamos suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que reciban todas las notificaciones del canal y dejar su like si les ha gustado nuestro trabajo. Los esperamos la siguiente semana, mismo día y misma hora, con más historias de horror, misterio y alta extrañeza. No olviden que en cualquier momento, ustedes también podrían quedar atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.